Bienvenidos al segundo episodio de este nuevo canal, Relatos de Brujería con Dilian Valladares. Estoy muy contenta que estés aquí conmigo. Me encantaría saber qué te pareció la primera historia. Y también invitarte a suscribirte, ya que con tu suscripción y tu recomendación, la plataforma me ayuda a llegar a personas que no me conocen. Ahora te voy a contar una historia basada en hechos reales donde una pareja, por envidia, sufre brujería de personas de la misma sangre. Quédate conmigo y escucha esa historia. Sin más preámbulo, iniciamos el relato. Vengo de una familia trabajadora. Desde muy joven me inculcaron a trabajar para lograr mis metas. Siempre me esforzaba en ser mejor y en rodearme de buenas personas. Fue así como conocí a Edgar. Edgar es mi esposo. Él también es un hombre bueno y trabajador, no tiene vicios y siempre está pendiente de la familia. Cuando nos casamos, firmamos nuestra primera casa propia a través de Infonavit, que es una institución mexicana que facilita el acceso a la vivienda para los trabajadores. Al paso de 3 años, logramos saldar la cuenta, lo que nos hizo pensar en adquirir una nueva casa a mi nombre. Ambos abonaríamos para el pago de la deuda y la renta que recibiéramos sería para adelantar las letras de la misma, con la intención de pagarla en poco tiempo. Un pequeño plan a futuro para tener una raíz más fuerte para cuando llegara la vejez. Así lo hicimos. Nos endeudamos con una nueva casa de Infonavit, una que estaba en otra colonia nueva de la ciudad, pero con las mismas condiciones de la primera. Esta podría ser una historia de cualquier persona, de cualquier familia que conocieras. Sin embargo, mi relato de brujería empieza con una reunión familiar. Una de esas comidas largas en la casa de mi madre, donde los chismes se cruzan con los frijoles y los abrazos con las indirectas. Estaban mis tíos, mis primos y por supuesto ella, mi prima hermana, Cristina. Siempre fuimos muy cercanas, ya que no solo teníamos la misma edad, sino que fuimos a las mismas escuelas. Nos llevábamos muy bien al grado de que no solo éramos primas, sino que éramos mejores amigas. Compartíamos tantas cosas, tantos secretos, que por eso nunca imaginé lo que ella me iba a hacer. Me felicitó por haber comprado una segunda casa, y honestamente lo sentí sincero. Me dijo que éramos inteligentes. Lo dijo con una sonrisa amplia y esa forma de hablar, como quien lanza ideas disfrazadas de elogios. No obstante, dijo que si fuéramos más inteligentes, deberíamos de rentarle esa casa a ella y a su esposo Luis, que así todo quedaría en familia, que ellos eran buenas pagas, y que además la casa le quedaba cerca del trabajo y que yo recibiría el pago de la renta a tiempo. Ahí mismo me lo soltó, frente a todos, con esa ligereza con la que uno lanza un dardo sin que parezca ataque. Mis tíos rieron. Mi mamá alzó las cejas como diciendo que no era mala idea. Yo me limité a sonreír y le dije que lo hablaría con mi esposo Edgar esa noche. Honestamente no me pareció mala idea, al contrario, había algo de orgullo en poder ayudar a alguien de la familia y al mismo tiempo resolver lo de la renta sin tener que lidiar con extraños o agencias. Esa noche en la cocina de la casa le conté a Edgar todo. Me miró y dijo que sonaba bien la idea, que ya nos conocíamos y que éramos familia. Así que no nos iban a hacer una mala jugada. Realmente no tenía desconfianza ni tampoco sentí un mal presentimiento de que estábamos a punto de cometer el peor error de nuestras vidas y posiblemente arruinar parte de nuestro patrimonio familiar. Así que decidimos darle la casa a mi prima Cristina y a su esposo Luis. Al día siguiente le llamé temprano. Mi prima contestó con entusiasmo, como si ya hubiera sabido la respuesta. Cuando le dije la resolución, me dijo inmediatamente que sabía que iba a decir que sí, que éramos familia y que para eso estábamos la familia, para ayudarnos mutuamente. Acordamos el monto. Estaba muy por debajo de lo que se pedía en esa zona, pero para mí lo importante era que la casa se fuera pagando sola, que no me costara y que fuera habitada por alguien de confianza, que me la cuidara como si fuera su casa.
La verdad que fui muy ingenua, pero eso el destino me lo haría saber más tarde. Mi esposo y yo redactamos el contrato en la computadora. Nada notariado, pero sí claro y directo, con todo lo necesario, fechas, montos, responsabilidades. Algo que demostrara que aunque éramos familia, también éramos adultos que sabían hacer las cosas con seriedad. Acordamos vernos esa noche para la firma del contrato. Cristina y su esposo llegaron puntuales a la casa. Traían una carpeta en mano y una actitud que me pareció correcta. Revisaron el documento, lo hojearon lentamente, asentían entre ellos, como si estuvieran confirmando que todo estaba bien. Yo les ofrecí una pluma azul para firmar, pero Cristina sacó la suya del bolso. Era una pluma de tinta negra que parecía nueva. Me pareció curioso, pero no le di importancia. Su esposo firmó ambas copias del contrato sin mucho esmero, pasando las hojas con rapidez. Yo firmé después, y mi marido fue el último. Después de eso nos sentamos a cenar. Fue una velada tranquila, con un ambiente familiar relajado. Comimos, reímos, hablamos del vecindario, del futuro, de lo bien que se acomodaron las cosas cuando se hacían con buena voluntad. Nos dijeron que esa misma semana comenzarían a llevar sus cosas, que ya habían hablado con su casero actual y que no habría ningún problema. Todo parecía fluir con naturalidad y sin obstáculos. 3 días más tarde llegaron nuevamente, esta vez con el dinero del primer mes de renta y el depósito completo. Lo entregaron en efectivo. Revisé y el dinero estaba completo, por lo que les entregamos las llaves de la casa. La mudanza comenzó ese mismo fin de semana. Con eficiencia llevaron sus cosas, sus muebles, electrodomésticos, y en un par de días ya estaban instalados. Los primeros 3 meses fueron sinceramente impecables. Pagaban a tiempo la renta, y cada vez que nos invitaban a tomar algo, un sábado o domingo, su casa estaba reluciente, ordenada, con aroma a incienso o canela, con música suave de fondo que daba la sensación de paz. Sin embargo, algo ocurrió. Me enteré de que yo estaba embarazada. Fue una noticia que nos llenó de ilusión. Edgar y yo llevábamos tiempo esperando ese momento. Lo compartimos con la familia en una comida, como solemos hacer con las cosas importantes. Todos se alegraron, o al menos eso parecía. Pero algo cambió, sutilmente, en mi prima Cristina. Hasta ese momento jamás nos habían hablado de querer tener hijos. Tenían 4 años de casados y por sus comentarios, por las pláticas familiares y por las bromas que hacían, parecía que estaban felices con su rutina. Se reían de quienes se apresuraban a formar una familia. Decían que preferían gatos, la tranquilidad y la vida de novios con libertades. Así que, como puedes comprender, todo indicaba que no estaban interesados en sentar cabeza al 100%. Poco después de que compartí la noticia de mi embarazo, noté un giro helado en su trato. Cristina ya no me sonreía con facilidad. Su mirada se volvió dura y distante. Cuando hablaba conmigo, su tono era seco, cortante e incluso hiriente. La actitud de su esposo también cambió, pero de forma más disimulada. Evitaba el contacto con nosotros, como si le incomodara nuestra cercanía, además de que dejaron de ir a las reuniones familiares que se hacían en casa de los abuelos o de mis padres. Le comenté a mi mamá lo que estaba ocurriendo, la frialdad de Cristina, su cambio repentino, esa actitud que antes era cercana y ahora rozaba la indiferencia. Entonces mi madre me confió algo que hizo que toda mi perspectiva diera un giro inesperado. Me dijo que había hablado con la tía, es decir, la mamá de Cristina, y que ella le confesó una verdad que hasta ese momento había sido cuidadosamente escondida. Resulta que Cristina y su esposo sí habían intentado tener hijos. Lo habían intentado desde hacía tiempo, incluso antes de pensar en mudarse de casa. Habían vivido esa ilusión silenciosamente y también el dolor de perderla. Mi tía confesó que el embarazo que habían logrado no había llegado a término,
que lo perdieron y que por decisión de Cristina no se dijo nada a la familia, que habían estado yendo a clínicas de fertilidad, a consultas médicas y haciéndose miles de estudios, pero simplemente no podían concebir. Y con el paso del tiempo la esperanza se fue convirtiendo en frustración y luego en amargura. Que todo lo que decían era para guardar las apariencias, para que nadie les preguntara al respecto. Le dije a mi madre que entendía el dolor de Cristina, que comprendía lo que era desear algo con todas las fuerzas del corazón y no lograrlo. Pero también sentía que eso no justificaba su actitud, que no era justo que me tratara con desprecio, como si mi embarazo fuera una provocación o una burla. Mi madre me pidió paciencia, me dijo que quizá con el tiempo todo se iba a acomodar, que tal vez cuando mi hijo naciera, Cristina y su esposo se acercarían, que incluso podrían hasta convertirse en unos buenos tíos, cercanos y protectores. Conforme pasaban los meses, el silencio se hizo norma. Cristina ya no me escribía, ya no me llamaba y tampoco me preguntaba cómo me iba en el embarazo. Solo aparecía cada mes para entregar el sobre de la renta, y fue así hasta que llegó el día del parto. Fue un momento lleno de nervios, ilusión y dolor. Mis padres avisaron a la familia que estaba ya en el hospital. Vinieron mis hermanos, mis tíos y algunos primos. Todos estaban en la sala de espera, ansiosos y emocionados. Cuando nació mi hijo, me lo pusieron en brazos y sentí como si el mundo entero cambiaba de color. Es una experiencia que jamás voy a olvidar. Ya en la habitación más tranquila, recibiendo visitas y mensajes, Cristina apareció. No esperé verla, pero llegó. Llevaba una caja de chocolates y una pañalera nueva, con un moño azul. Se acercó a mí, me abrazó con fuerza y sonrió. Ella parecía genuinamente feliz, y eso me llenó de felicidad. Le agradecí el gesto, emocionada. Pensé que quizás después de todo, ese sería el punto de reconciliación, que la vida a veces sana por sí misma cuando hay un nacimiento de por medio, que los celos o las heridas podían curarse cuando se encontraba un nuevo rol, un nuevo amor que compartir. Pero créeme que estaba muy equivocada. ¿Por qué? Porque desde que llegó ese día, todo comenzó a ir en picada. Cuando llegamos a casa con nuestro nuevo integrante, algo se sentía distinto. El ambiente que antes se percibía cálido y lleno de vida, ahora parecía apagado. No lo podía explicar con precisión, pero sentí una sensación persistente de que alguien me vigilaba. Mi hijo Edgarcito, que al principio era un bebé tranquilo, de esos que solo lloran para avisar que tienen hambre o desean compañía, cambió de forma repentina. Aproximadamente a los 15 días de haber llegado a la casa, comenzó a llorar sin descanso. No era un llanto común, era agudo, prolongado y por ratos desesperante. Lo llevamos al pediatra, quien sospechó que podría tener intolerancia a la leche materna. Me dolió recibir esa noticia. Era como si mi cuerpo hubiera fallado en la parte más natural de ser madre. Y así iniciaron los cambios de fórmulas, una tras otra. Nada parecía sentarle bien hasta que finalmente una le funcionó. Irónicamente, era la más costosa de todas. Una que apenas podíamos sostener con nuestros ingresos, pero no había opción. Era eso o seguir viendo a nuestro hijo retorcerse de dolor. A la par de esta situación, mi hijo comenzó también a rozarse continuamente. Le compraba los pañales de mejor calidad, de marcas reconocidas, y lo cambiaba en cuanto se ensuciaba. Pero aún así, se rozaba constantemente. Su piel se irritaba con una facilidad inexplicable. Ese llanto constante y agudo me taladraba los oídos y me desgarraba por dentro. Me hacía sentir impotente, inútil y hasta desesperada, por lo que con la ayuda de mi madre hicimos muchos pañales de tela, con la esperanza de que con esos él iba a mejorar. Gracias a Dios así fue. Sin embargo, la carga de trabajo que tenía se duplicó.
Yo estaba muy preocupada porque tenía que regresar en poco tiempo a trabajar y no quería dejar a mi hijo en esa situación, por lo que hablando con mi esposo tomamos la decisión de que nos apretaríamos el cinturón y me quedaría a cuidar al niño de tiempo completo, y que cuando él creciera y entrara al jardín de niños, yo regresaría a trabajar. Fue ahí cuando nos dimos cuenta, al revisar nuestras finanzas, que Cristina no había pagado la renta. Al principio pensamos que se le había olvidado, cosas que pueden ocurrir en medio de la rutina, así que la llamamos con respeto, solo para recordarle que ya se había cumplido la fecha de pago. Nos dijo que en cuanto llegara Luis, su esposo, pasarían a traer el dinero. Esperamos y nada. Pasaron un par de días y volvimos a llamar. Y aseguró que llevaría el dinero esa misma noche. Pero de nuevo, jamás llegaron. Y así nos trajeron, vueltas y vueltas, como si fueran ellos quienes nos hacían un favor y no al revés. Cada mes era lo mismo, evasivas, excusas, justificaciones vagas, solo promesas vacías y un silencio incómodo cada vez que se cruzaban conmigo, ya sea en la calle o en alguna reunión familiar, cuando ellos se atrevían a asistir. Cansados de la situación, decidimos irlos a ver a su casa, o mejor dicho, a nuestra casa, esa que con tanto esfuerzo y sacrificio habíamos adquirido con la intención de asegurar un patrimonio, de construir un futuro. No sabíamos exactamente qué íbamos a encontrar, pero lo que vimos superó cualquier expectativa. El jardín estaba irreconocible. Lo que antes era un pequeño espacio cuidado con esmero, con pasto parejito y flores sencillas, ahora era un terreno baldío, lleno de maleza, basura, trastes viejos y botellas vacías. La pintura de las paredes exteriores estaba cuarteada, caída en varias zonas, como si la propiedad llevara décadas abandonada. La fachada que una vez se sintió nueva, ahora parecía haber envejecido 50 años, en cuestión de meses. La herrería que habíamos mandado hacer a la medida, con un diseño artesanal, ya no estaba. Y lo más doloroso fue ver que la puerta principal, aquella puerta de madera sólida que habíamos elegido con tanto cuidado para dar una buena presentación al hogar, había sido reemplazada por una puerta comercial, de esas de lámina, de esas frías y sin alma, que parecen puestas a la fuerza, sin amor y sin intención. Edgar se quedó sin palabras, y yo ni siquiera podía procesar el momento. Avanzamos hacia la entrada y tocamos la puerta. Su coche estaba estacionado justo enfrente, así que sabíamos que estaban ahí. Pasaron varios minutos sin respuesta, así que volvimos a tocar. Insistimos, no nos íbamos a ir. Hasta que por fin, Cristina abrió. No sabría describir su expresión. No era de vergüenza y tampoco de miedo. Era de desafío, de frialdad. Con una voz fría e hipócrita soltó sin rodeos que no pensaban pagar la renta, que ahora vivían ahí y que hiciéramos lo que quisiéramos. Según ella, no había nada escrito que los comprometiera. Yo, entre sorprendida e indignada, le respondí que teníamos un contrato firmado por todos. Entonces Cristina entró a su casa a buscar su copia y al regresar me la enseñó. Lo que vi me dejó helada, no lo podía creer. Ahí estaba el contrato, pero solo tenía 2 firmas, la de Edgar y la mía. Las de ellos no estaban. No supe qué decir. No entendía cómo había pasado. Tenía rabia, vergüenza y un nudo terrible en el estómago. Nos retiramos muy molestos y fuimos directo a la casa. Al llegar, lo primero que hicimos fue buscar nuestra copia. Y ahí estaba con las mismas 2 firmas. No había rastro de las firmas de Cristina ni de su esposo. Nos miramos desconcertados. Evidentemente habían utilizado una pluma de esas que tienen tintas que se borran con el tiempo. Yo había escuchado de esas, pero jamás había visto una. Llamé a mi padre de inmediato. Le conté lo ocurrido. Él no lo podía creer. Le dolía tanto como a mí,
porque conocía el lazo que existía entre Cristina y yo. Nos recomendó que buscáramos un abogado cuanto antes, que él mientras tanto hablaría con la mamá de Cristina para ver si podía razonar con ella. Esa noche mi padre me llamó de vuelta, pero no con buenas noticias. Estaba molesto e incluso herido. Me dijo que la tía había respondido con frialdad, que según ella, Cristina y su esposo llevaban más de un año viviendo ahí y que yo no la necesitaba, que se habían quedado sin trabajo y que solo estaban tratando de salir adelante, que no los presionáramos. Mi padre intentó explicarle que yo tampoco trabajaba, que vivíamos solamente con el sueldo de mi marido, pero la tía no quiso escuchar razones. Se puso del lado de su hija. Dijo que si tanto quería la casa, lo justo era darles al menos 3 meses de anticipación para desalojar, que si ellos no aceptaban, entonces que metiéramos a un abogado. Ese fue el día que comprendí, con una certeza dolorosa, que mezclar negocios con la familia es una pésima idea. Decidimos contratar a un abogado, uno recomendado por un compañero del trabajo de Edgar, alguien que supuestamente sabía cómo lidiar con situaciones como la nuestra. Nos ayudó a reunir los documentos, a redactar el acta correspondiente y a iniciar el proceso legal para el despojo. Estaba todo en orden, todo conforme a la ley, pero algo pasaba, algo no cuadraba. Los días se hicieron semanas y las semanas se hicieron meses. Cristina y su esposo seguían viviendo en nuestra casa, sin pagar un solo centavo. Era como si la justicia estuviera ciega o dormida. Les enviaban citatorios, avisos, pero ellos siempre encontraban la forma de evadir, de aplazar. Sabían exactamente qué papeles meter, qué lagunas legales explotar. Y por alguna razón, inexplicable para nosotros, todo parecía favorecerlos. Era como si la ley misma se inclinara ante su cinismo. La frustración nos estaba carcomiendo. En un momento de desesperación le dije a Edgar que mejor dejáramos de pagar la hipoteca, que ya habíamos pagado más de la mitad del valor del inmueble, pero que prefería perderlo antes de seguir desgastándonos más. Pero él con voz firme me recordó que era nuestro esfuerzo, nuestros ahorros, nuestro patrimonio. Que tuviera paciencia, que tarde o temprano ellos se iban a ir. Y así pasaron 2 años. 2 años de idas y venidas, de audiencias sin sentido, de puertas cerradas y llamadas sin respuestas. 2 años de promesas judiciales y realidades infames, hasta que una noche recibí la llamada. Era Luis. Me dijo que mejor los dejáramos en paz, que si seguíamos buscándoles problemas, se meterían con lo que más queríamos y que no se tocarían el corazón, ni les importaría la edad. Colgué con las manos temblando. Me costaba respirar. No era una amenaza velada, era una advertencia directa. Pensé en mi hijo, en su risa, en su fragilidad, en lo mucho que lo amábamos. Esa noche no pude dormir. Cuando se lo conté a Edgar, me dijo que me tranquilizara, que solo eran amenazas vacías, que lo hacían por desesperación, que no podían hacernos daño, que seguiríamos luchando juntos hasta que esa gente se fuera. Yo quería creerle, necesitaba hacerlo, pero algo en mí ya se estaba rompiendo. Pasaron 3 meses cuando de la nada mi hijo Edgar empezó a convulsionar. Lo llevamos de emergencia al hospital, entre gritos, lágrimas y súplicas. Los médicos lo estabilizaron, pero no encontraron una causa clara. Hicieron estudios, pruebas, análisis de todo tipo. Dijeron que probablemente era un desbalance químico en el cerebro, algo neurológico sin causa aparente. Le dieron medicamentos, pero nada cambiaba. Lo más extraño era que los ataques siempre ocurrían a la misma hora, exactamente a las 10 de la noche. Era como si alguien hubiera marcado el reloj del infierno para que se repitiera puntualmente, sin falta. Y como si no bastara, en esa misma época, mi esposo Edgar perdió su empleo.
Lo despidieron sin previo aviso y sin explicación válida. Yo, por mi parte, empecé a sentirme mal. Había perdido el apetito, me sentía cansada todo el tiempo. Era como si algo me chupara la energía. Mi madre, al vernos en esta situación, no aguantó más. Me dijo que ya era suficiente, que lo que estábamos viviendo no era normal, que el sufrimiento había cruzado todos los límites, que todo apuntaba a una sola cosa: brujería, y que venía sin duda de Cristina y su marido, porque eran los únicos que nos odiaban con fuerza suficiente como para desearnos tanto daño. Al par de días nos llevaron con una señora mayor. Apenas cruzamos la puerta, sin que dijéramos una sola palabra, ella nos miró como si ya supiera todo, y lo primero que dijo fue que por qué habíamos esperado tanto. Dijo que traíamos encima toda la pinta de ser víctimas de brujería, que el mal estaba tan avanzado que no solo nos rodeaba, sino que ya vivía adentro, y lo peor, estaba afectando directamente a nuestro hijo. Pidió que nos sentáramos y comenzó a hacernos una limpieza espiritual, con hierbas, copal y huevos cafés. Mientras pasaba las ramas sobre nuestras cabezas, iba diciendo oraciones, pidiendo que el mal se fuera y que tengamos paz y tranquilidad en nuestras vidas. Pero entonces soltó algo que ni siquiera mi madre imaginaba. Dijo que no solo mi prima y su esposo eran los que nos estaban haciendo brujería, sino que también la madre de Cristina. Ella estaba involucrada. Según la señora, la tía era quien los ayudaba a sostener el trabajo oscuro, quien les decía qué hacer, qué evitar y cómo protegerse. Pero lo peor no era eso. Lo más aterrador fue saber que todo había comenzado desde que nació mi hijo Edgar. Dijo que la brujería inició con un regalo y que nosotros lo metimos a nuestro hogar. De pronto, como un relámpago, vino a mi mente la pañalera azul que Cristina me llevó aquel día en el hospital. En su momento pensé que había sido un gesto de reconciliación, pero ahora, recordando los días posteriores, todo cobraba sentido. La señora me dijo que debía de tirar ese bolso de inmediato, pero no en mi casa, sino en un lugar apartado, tal vez en un monte o un sitio donde nadie lo encontrara por algún tiempo, que por ningún motivo lo tuviéramos cerca. También nos dijo que debíamos hacer una limpieza profunda en nuestra casa, que habían objetos y rincones cargados de energía oscura, que estaban funcionando como nudos para poder mantenernos atrapados. Nos dio instrucciones precisas para cada parte de nuestra casa, desde el garage hasta el jardín trasero. Posteriormente dijo que deberíamos de regresar con ella en 3 días, porque nos entregaría el resultado de un ritual de volteo, y que eso que nos iba a dar lo debíamos llevar a la casa donde vivía Cristina y su marido. Se los teníamos que poner en la puerta. Durante el camino de regreso a mi casa nadie hablaba. La idea de que todo venía de nuestra propia sangre dolía más que el miedo mismo. Era como si cada recuerdo con Cristina se desmoronara bajo el peso de una verdad que siempre estuvo ahí, pero nunca quisimos ver. Esa misma noche seguimos las instrucciones que nos dijo la curandera. Tomé la pañalera azul y la metí en una bolsa negra. Mi marido la llevó para tirar en unos terrenos que estaban afuera de la colonia, un lugar que todavía no había construcción ni indicio de que pronto iba a haber una. De vuelta a casa comenzamos la limpieza. Fue agotador. No solo física, sino emocionalmente. Sacamos todo: ropa, objetos que no sabíamos de dónde habían salido, adornos que Cristina nos había regalado en reuniones familiares, cosas que antes consideraba detalles sin importancia. En el cuarto de Edgar, mi hijo, el ambiente era más pesado, como si el aire se espesara, como si una presencia no quisiera irse. A lo largo de esos 3 días no descansamos. Me sorprendía la fuerza que me mantenía en pie, a pesar del cansancio acumulado y la debilidad que venía arrastrando. Mi esposo, aunque agotado, no se quejaba. Éramos 2 contra algo que no entendíamos del todo, pero que sabíamos que estaba ahí.
En la madrugada del tercer día, mi hijo durmió tranquilo por primera vez en semanas. No hubo convulsiones, no hubo llantos, solo un silencio profundo y un sueño sereno que me arrancó lágrimas. Era como si, por fin, aunque fuera por unas horas, se hubiera roto algo de aquella brujería que nos estaba acechando. Esa misma mañana regresamos con la señora. Ella nos estaba esperando. Tenía un paquete envuelto en periódico. No pregunté qué era, no necesitaba saberlo. Salimos directo hacia esa casa. Con el paquete entre mis manos, apreté los dientes y respiré hondo cuando llegamos. La fachada seguía igual de horrible y el jardín lleno de maleza. Dejamos el paquete donde la curandera nos había indicado y nos fuimos. Lo que pasó después fue algo que jamás imaginé vivir. Al par de semanas de haber dejado el paquete en la casa de Cristina y Luis, mi esposo consiguió una entrevista de trabajo. Por primera vez en meses, algo parecía moverse a nuestro favor. Nos levantamos temprano, preparamos todo, y justo al abrir la puerta para salir, vimos algo en la entrada principal. Estaba el cuerpo de un animal negro, sin vida. No fue accidente. No era un simple gato atropellado o un animal que llegó por casualidad. Estaba colocado, tendido, como si alguien lo hubiera puesto a propósito. No hacía falta ser un experto para entender el mensaje. Sabíamos perfectamente quién lo había hecho. Y más importante, ¿por qué? Sin pensarlo demasiado, tomé una foto y la envié al grupo familiar donde estaban mis padres y hermanos. Necesitaba que lo vieran, que entendieran la gravedad de lo que nos estábamos enfrentando. Mi padre respondió casi de inmediato. Su mensaje era corto, directo y helado. Dijo que no lo tocáramos, que él iría a la casa. No pasaron ni 15 minutos cuando mi papá llegó. Tomó más fotografías, revisó el cuerpo del animal sin siquiera fruncir el rostro, lo metió en una bolsa de plástico negra y dijo que se encargaría de que el resto de la familia lo supiera. Y así lo hizo. Subió las imágenes al grupo familiar que tenía con los abuelos y sus hermanos. Junto con las fotos escribió un mensaje que no dejaba espacio para interpretaciones suaves. Decía que la tía estaba involucrada en la brujería contra su propia hija y su nieto. El grupo estalló. Las reacciones no se hicieron esperar. Una de sus hermanas, la más escéptica, dijo que seguramente todo era una equivocación, que era mentira, que quizás alguien más había puesto eso ahí. Mi papá, sin embargo, no se detuvo. Ahí en el chat expuso cada uno de los detalles que ya sabíamos, que Cristina y su marido no solo se negaban a pagar la renta de la casa, sino que además habían desmantelado la herrería y reemplazado la puerta sólida que habíamos instalado por una de las baratas del mercado. Era evidente que pretendían sacar provecho, quizá vendiendo lo que era nuestro para obtener así dinero fácil. A esas alturas, ya no había duda de sus intenciones, ni del nivel al que estaban dispuestos a descender. También que era verdad que la tía estaba involucrada y que tenía prueba de ello. Ese mismo día mi esposo fue a su entrevista de trabajo. Mientras tanto, mis padres me llevaron de nuevo con la señora que nos estaba ayudando espiritualmente. Llevamos la fotografía del animal muerto, sabiendo que aquello era más que una amenaza. Era una declaración de guerra. Cuando llegamos, la curandera nos hizo pasar directo a su consultorio. Tan solo con ver la imagen, nos dijo que efectivamente estaban tratando de hacernos aún más daño, pero que no lo iban a lograr, ya que ella nos estaba protegiendo. Ya no podían alcanzarnos con su brujería como antes. Lo que hacían ahora eran patadas de ahogado, intentos desesperados de frenar la fuerza que ya habíamos empezado a mover en su contra. La curandera me preparó una nueva limpieza espiritual. Esta vez fue más intensa. Mientras realizaba sus rituales, nos pidió que le mostráramos fotografías de Cristina y Luis. Rápidamente las buscamos de su perfil de Facebook y se las enseñamos. Ahí mismo, en nuestra presencia, empezó a invocar protecciones, a amarrarlos
y a sellar sus actos para que no pudieran seguir dañándonos. Estuvimos casi hora y media en aquel espacio cerrado. Al salir sentí una mezcla extraña entre agotamiento y alivio. Era como si hubiera dejado una carga pesada en ese sitio, pero aún sintiera que algo seguía acechándome en las sombras. Cuando llegamos a mi casa, mi esposo ya estaba ahí, junto con mi padre. El semblante de ambos era decidido. Nos dijeron que estaban esperando a unos primos porque ya no podían seguir tolerando aquello, que esa misma tarde entrarían a la casa y lo sacarían, por la fuerza si era necesario. No tardaron en llegar 4 primos mayores. Entre todos, nos armamos de valor para ir directamente a la propiedad. Cuando llegamos, la primera impresión fue desconcertante. La casa estaba abandonada. No había señales de Cristina ni de su marido. Era como si se hubieran desvanecido de la noche a la mañana, dejando atrás solo un desastre. Empezamos a revisar la casa habitación por habitación, y lo que encontramos nos dejó sin palabras. Todo estaba sucio, desordenado, como si no se hubiera limpiado en meses. En el suelo habían veladoras encendidas, otras ya consumidas, colocadas en forma de triángulos, círculos e incluso algunas agrupadas en las esquinas. En una de las recámaras encontramos una especie de altar improvisado, con restos de incienso quemado, plumas negras, pequeños huesos y cenizas. Pero lo más perturbador fue un frasco de cristal, cuidadosamente sellado, que contenía un líquido rojizo. No supimos si era sangre mezclada con agua, pero el color y el olor eran inquietantes. Adentro del frasco había algo que parecía ser una fotografía. Al verla un poco más de cerca, logramos distinguir que era una foto nuestra. Al reverso habían letras escritas en tinta roja, que no alcanzábamos a leer del todo. No quisimos abrirlo. El simple hecho de tocar ese frasco me producía una sensación de rechazo absoluto. Era como si el frasco me advirtiera que eso no se debía de tocar. Con esto ya no había duda. Ambos estaban involucrados en la brujería, y no precisamente para hacer el bien. No perdimos tiempo. Cambiamos de inmediato todas las cerraduras. Mi esposo contrató albañiles y pintores para restaurarla, devolverle algo de la dignidad que le habían robado. Después de que la casa quedó limpia y presentable, trajimos a la curandera. Recorrió cada espacio, hizo rezos, quemó hierbas, enterró objetos de protección en el jardín y nos dio instrucciones precisas sobre qué hacer para asegurar que nada de lo oscuro se quedara ahí. No dejaba de repetirnos que ese lugar había sido un nido de odio, envidia y destrucción, pero que ya estaba limpio, que ahora sí podíamos empezar de nuevo. Cuando todo estuvo en regla, pusimos la casa en renta, pero con una regla inquebrantable: jamás rentar la casa a algún familiar, además de que íbamos a contratar una agencia especializada. Firmamos un contrato notariado, redactado con atención, sin dejar cabos sueltos. Aprendimos a la mala que la confianza ciega puede ser el arma que otros usan en tu contra. Al día de hoy, Cristina y su esposo ya no viven en la ciudad. Se mudaron al norte del país, y aunque su paradero exacto no nos interesa, sabemos que la tía los visita de vez en cuando, pero ellos no se atreven a pisar una sola reunión familiar. Gracias a sus malas acciones, rompieron algo que antes era sagrado para nosotros, la armonía de la familia. Ahora mis padres ya no hablan con la tía. Cuando se cruzan en algún evento, no son más que desconocidos obligados a compartir el mismo aire. El resto de mis tíos y mis abuelos nos apoyaron a nosotros desde el principio, y eso ha hecho que la tía y su familia se sientan aislados. Si llegan a ir a alguna reunión, lo hacen por compromiso, comen rápido y se van sin despedirse. La herida que dejaron no fue solo material, sino también emocional, espiritual y familiar. Pero a pesar de todo, seguimos en pie. Quiero darte las gracias por haberme acompañado en este segundo relato de brujería en el nuevo canal.
Si quieres más historias, te dejo en la descripción el link o el enlace de mi canal principal, Viviendo con el Miedo, donde ahí también publico historias originales de brujería. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte para que no te pierdas más historias como esta. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like y hypea el video. Y si me escuchas desde Spotify, califícame con 5 estrellas. Nos vemos en el próximo episodio, porque aquí la brujería existe y yo te lo cuento.